En este video aprenderás sobre los conceptos básicos de un contrato de arrendamiento, lo que implica rentar una propiedad y cómo tratar con un propietario o dueño de la propiedad. Un inquilino es alguien que paga renta para vivir en una propiedad que pertenece a otra persona, sea una casa, apartamento o condominio. Un propietario es un dueño de la propiedad que el inquilino renta para vivir. Un administrador de la propiedad es alguien que el dueño puede contratar para administrar la propiedad que el dueño está rentando. Un contrato es un acuerdo escrito entre el dueño y el inquilino que permite al inquilino que vive la propiedad a cambio de renta. El contrato de arrendamiento dice cuáles son las responsabilidades del dueño y el inquilino, y ambos deben hacer lo que dice el contrato de renta. Antes de firmar un contrato de renta, es mejor que alguien de su confianza o un abogado lo ayude a entender el contrato. La renta es la cantidad de dinero que el inquilino le paga al dueño o al administrador de la propiedad cada mes. Se paga por adelantado, generalmente el primer día del mes, a menos de que indique lo contrario en el contrato de renta. El contrato identifica cómo paga la renta, ya sea en línea, con cheque o en efectivo, pero siempre obtenga un recibo. El término del contrato de renta es el periodo de tiempo en el que el inquilino y el dueño acuerden que el inquilino pueda vivir en la propiedad y cuánto tiempo pagará la renta. Por lo general, el contrato es de un año, pero puede ser menos o más, ya dependiendo cómo están de acuerdo. Cuando finaliza el contrato inicial, usted y el dueño pueden firmar un nuevo contrato o pueden abandonar la propiedad. El dueño es responsable de asegurarse de que la propiedad esté apta para vivir y que las cosas básicas funcionen. El dueño generalmente es responsable de las reparaciones grandes, como el horno, el calentador de agua, la estufa, el refrigerador y el lavaplatos. Es importante que usted sepa cuáles son las responsabilidades del dueño antes de firmar el contrato. Confirme que el contrato de la renta tenga la información del contacto del dueño de la propiedad, como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, y aparte cómo comunicarse con ellos en caso de una emergencia. El inquilino debe pagar la renta y mantener la propiedad en buenas condiciones. Otras responsabilidades se enumeran en su contrato, como pagar cualquier daño que usted o sus invitados causen o hacer reparaciones menores en el hogar. Es importante que sepa cuáles son sus responsabilidades antes de firmar el contrato de renta. Un depósito de seguridad es dinero que el inquilino le da al dueño para que lo guarde en caso de que el inquilino no pague la renta o dañe la propiedad. Si usted hace todo lo que el contrato indica que debe hacer, debe recuperar su depósito de seguridad al final del contrato. Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores a la finalización del contrato de renta o 60 días si eso es lo que indica el contrato de renta, pero nunca más de 60 días después de la finalización del contrato de renta. Si el dueño no devuelve todo el depósito de seguridad, debe dar al inquilino una declaración por escrito que muestre las deducciones del depósito de seguridad y por qué se descontó en el dinero. Si no está de acuerdo con las deducciones, puede ir a la Corte de Reclamos y hacer que un juez decida. Puede obtener más información sobre los reclamos del condado en el que vive. Generalmente, el inquilino paga el primer mes de renta más un depósito de seguridad que suele ser igual a un mes de renta, pero a veces puede ser más. Además, si se muda a mediados del mes, es posible que debe pagar la renta adicional por la parte del mes en el que vivirá en la propiedad. Es posible que la renta no sea todo lo que se debe pagar. Por lo general, usted paga la mayoría de los servicios públicos, como electricidad, gas natural, agua, internet y cable. Todo de lo que usted es responsable de pagar se incluirá en el contrato de renta, y todo lo que el dueño es responsable de pagar también se incluirá en el contrato.
Familiarícese con todo lo que debe pagar antes de firmar el contrato de renta. Muchos artículos en el contrato de renta son negociables y se pueden cambiar si el inquilino y el dueño están de acuerdo. Las dos cosas más comunes que la gente trata de negociar son el contrato de renta y la cantidad de la renta. Siempre trate de comunicarse con el dueño de la propiedad por escrito cuando sea posible, ya sea por una carta por correo o correo electrónico. También lo puede hacer por teléfono, pero intente mandar un correo electrónico para confirmar lo que se dijo. Si es un asunto importante, debe enviar una carta por correo. En caso de que sea una emergencia, llame al número de emergencia que debe estar en su contrato de renta. Si ese número no está en su contrato, pídelo antes de mudarse. Es posible que el dueño de la propiedad desee ver el estado de la propiedad, pero no pueden llegar cuando lo deseen, a menos de que haya una emergencia. Deben darle un aviso razonable u obtener su permiso, y debe ser en un tiempo razonable. Revise su contrato de renta con respecto a este aviso y el derecho que tiene el dueño para entrar a la propiedad. Una vez que rente la propiedad, es su hogar durante el tiempo del contrato de renta y tiene derecho a su privacidad. Se puede cobrar un cargo por pago atrasado solo si el pago de renta se atrasa 7 días o más, y el recargo por pago atrasado se establece en el contrato de renta. Debe recibir un aviso del cargo por pago atrasado dentro de los 180 días posteriores a la fecha de vencimiento del pago de la renta. Los recargos por pago atrasado se limitan a $50 o al 5% del pago de la renta vencida. Un desalojo es un proceso legal para que el dueño remueva a un inquilino de la propiedad. Este proceso generalmente se usa cuando un inquilino viola uno o más términos del contrato, como la falta de pagar renta, no salirse de la propiedad después de que se termine el contrato, permitir que otras personas que no están en el contrato de renta vivir en la propiedad o hacer actividades ilegales en la propiedad. Le recomendamos que visite el sitio web de la División de Bienes Raíces de Colorado, que incluye recursos como asistencia de renta, preguntas legales y cómo presentar una queja contra un dueño de una propiedad. Gracias por tomar el tiempo para ver este video sobre el proceso de rentando una propiedad.